Buenas tardes, vamos a exponer lo que es el desafío técnico número uno, el cual se nos ha pedido realizar lo siguiente. Una empresa de gestión de empleados desea informatizar un sistema de control de empleados y departamentos. Se requiere una aplicación para registrar y gestionar la información de los empleados y los departamentos a los que pertenecen. Primero, se debe almacenar los datos del departamento. Para cada departamento es necesario guardar un código único por departamento, nombre del departamento, el cual tendrá una longitud mínima de 3 a 100 caracteres y una inscripción que puede ser opcional. Y para cada empleado se necesita lo que es código del empleado, nombre del empleado, que tendrá una longitud de entre 2 y 100 caracteres, fecha de nacimiento, fecha de contratación, a qué departamento pertenece, salario y una descripción, el cual se realiza en lo que es de una aplicación modelo Visa Controlador, el cual incluye las operaciones crear, listar, actualizar y eliminar para departamentos y empleados que lleven las características de creación modelos, migración de base de datos, validaciones usando el Data Annotation, creando vistas y controladores para escalafón y realizando el Data Splitting. Con la información de los departamentos, serán recursos humanos, tecnología y ventas, y los siguientes empleados. Además, se creará lo que es una API, con el cual, con la estructura de N capas, y utilizando Dapper, Automapper, Stronger y Dependency Injection para realizar lo que es también una operación de CRUD, crear, listar, leer, modificar y eliminar. Tenemos aquí lo que es la API, el modelo vista controlador, el cual tenemos lo que son los modelos. Los modelos representan la estructura de los datos de la aplicación, definiendo las propiedades y comportamientos de las entidades que se almacenan en la base de datos. Tenemos lo que es departamentos C.cs, el cual este modelo define las propiedades de cada departamento, como el IT, el nombre y la descripción. Aquí también se define la relación con los empleados, indicando que un departamento puede tener múltiples empleados. El modelo de empleados, el cual define las propiedades de un empleado, como el IT, el nombre, fecha de contratación, salario y relación con el departamento al que pertenece. De ahí tenemos lo que son los controladores. Los controladores manejan las solicitudes HTTP y determinan qué vistas deben mostrarse y qué datos deben pasar a esas vistas. Tenemos lo que es departamento controller, el cual este controlador maneja todas las operaciones crear, leer, actualizar y eliminar. Para los departamentos, cada método corresponde a una acción específica como index para listar los departamentos, details para listar todos los departamentos, para ver detalladamente un departamento, create, crear un nuevo departamento, edit, entrar un departamento existente y delete, eliminar un departamento. Tenemos también lo que es el empleado controller, el cual es similar al de departamentos para manejar las operaciones CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar de cada uno de los empleados. Y de ahí tenemos lo que son el contexto de la base de datos, el cual el DB Context es la clase principal que coordina la función de Entity Framework para una aplicación. Para la aplicación es responsable de gestionar la conexión a la base de datos y definir las tablas de datos a través del DBset, el app DB Context,
el cual define las tablas de departamentos y empleados y contiene el código del dataset, que es el proceso de prepoblar la base de datos con datos iniciales, con los datos iniciales para departamentos y empleados que se mencionaron al inicio. Tenemos las vistas, son responsables de la presentación de los datos de la interfase de usuarios eh, en el modelo de vista controlador. Las vistas son las plantillas que generan el HTML para sus aplicaciones. Las vistas asociadas para cada método en los controladores como Create, Edit, Details y Index. Tiene una vista correspondiente que se utiliza para renderizar las interfaces de los usuarios. El Data Science es el proceso de inicializar la base de datos con datos predefinidos. Esto es útil para las pruebas y para garantizar que la base de datos tenga algunos datos desde el principio. En el AppDB Contents, aquí se definieron los datos iniciales para el departamentos y empleados usando el hash data. En las migraciones, las migraciones son las características del Entity Framework que determina y crear, actualizar la base de datos según los modelos. Usando migraciones, puede aplicar cambios a la estructura de la base de datos sin perder datos. Si revisamos, en este caso, nuestra conexión es con SQL Server. Si nos revisamos el SQL Server, podemos ver la siguiente base de datos. Revisamos aquí. Las migraciones se generan usando comandos en la consola de administración de paquetes de NuGet. Con el primer comando, el add migration, y un nombre, en este caso es initial create. Y el comando update database, y aplican los cambios en la base, se están aplicando los cambios en la base de datos. Vemos que hay un suceso y que se van creando las tablas con las instrucciones que se establecieron. Si revisamos ahora el SQL, cerramos aquí la conexión. Revisamos que tenemos una nueva base de datos, el cual es ImpresaDB. Si revisamos, tenemos lo que son las tablas. Se pueden ver aquí, tenemos lo que son, ya están las tablas de departamentos de empleados, igual con los datos que se establecieron. Tenemos también lo que son las variaciones con el data annotation. Las data annotation son atributos son atributos que se agregan a las propiedades de los modelos
para aplicar las reglas de validación, por ejemplo, el require para campos obligatorios, el string length para delimitar la longitud de cadena, el range para validar los rangos numéricos. En empleados y departamentos.cs se utilizaron para asegurar que los datos cumplieran con las reglas que se nos han proporcionado. Tenemos lo que son también la configuración, el appsetting.json. Este archivo contiene la configuración de la base de la aplicación como la cadena de conexión de la base de datos. El appsetting.json define la cadena de conexión default connection que se utiliza para conectar la aplicación con la base de datos de SQL Server. Para poder ejecutar la aplicación podemos darle lo que es aquí a este botón, que es HTTPS, o también este F5. Bien, ejecutamos. Está ahí ejecutando. Bien, se nos ha abierto y podemos ver lo que es al inicio. Nos da la bienvenida con dos secciones, departamentos y employee, que sería departamentos y empleados. Si vemos los departamentos, nos muestra, ¿verdad?, los tres departamentos que llegan al inicio: recursos humanos, tecnología y ventas, con acciones crear, editar, listar y eliminar. Si creamos un nuevo elemento, este departamento, llamémoslo animación, le damos crear y podemos ver que se nos ha creado el departamento de animación. Si revisamos lo que es la tabla de departamentos, podemos ver que está el nuevo departamento. Si le damos a este departamento editar, podemos ver, ¿verdad?, que nos está leyendo el nombre, nos lee cuál es su ID en la ruta. Este departamento ya no se va a llamar animación, se va a llamar animaciones. Y le vamos a dar una descripción, el cual vamos a colocar esa descripción y le damos guardar, y cual podemos ver que se nos ha guardado. Si revisamos de nuevo la base, nos decía anteriormente descripción null animación. Ahora nos dice animaciones y se trata de primar productos. Nos está haciendo el cambio. Si le damos a details o listar, el cual nos muestra, ¿verdad?, lo que es siempre el nombre, animaciones, y su descripción se trata de animar productos. Regresamos y si lo intentamos eliminar, nos pregunta, ¿verdad?, que estamos seguros que deseamos eliminar el departamento y nos muestra, ¿verdad?, cuál departamento es. Si le decimos delete, nos elimina y nos vuelve a aparecer los tres departamentos. Si revisamos de nuevo la base de datos, podemos ver efectivamente se ha eliminado el departamento. Eso es para departamentos. En el caso para empleados, tenemos lo que son los 5 empleados que se nos proporcionaron. También nombre, fecha de nacimiento, fecha de contratación, de qué departamento son, salario, una descripción y las acciones, ¿verdad?, editar, listar, eliminar y crear. En este caso, creemos un nuevo un nuevo empleado, perdón. Esto, cual se va a llamar Emerson. Fecha de nacimiento, digamos que va a ser, pongámosle más o menos por aquí. Digamos que nació este día, fue contratado el 9 de agosto del 2024 y para el departamento de tecnología, con un salario de 1.500. No le vamos a colocar nada en Excel,
opción, le damos crear, el cual aquí nos sale el empleo que acabamos de crear. Si revisamos la base de datos, corremos aquí, vamos aquí y select from empleados. Le damos a execute y podemos ver, ¿verdad? Al empleado con el 16. En ese caso, editémoslo. No se llama solo Emerson, tiene un apellido. Sería Cartagena y lo demás sería bueno, no, cambiemos también lo que sería, no fue contratado el 9, fue contratado el primero. Departamento de ventas con un salario ahora de 3.500. Siempre así, le vamos a guardar y podemos ver, ¿verdad? Que ya se nos actualizó lo que era el campo nombre. Ya no dice solo Emerson, sino que dice Emerson Cartagena. La fecha de nacimiento sigue igual, entonces modificó. Fecha de contratación la modificamos, tenía 9 y le pusimos a 1 de agosto. Se nos ha modificado. El departamento le hemos colocado primero tecnología y lo cambiamos a ventas, se nos ha actualizado. Y el sueldo era 1.500, ahora es 3.500, se nos ha actualizado. Revisamos la base, damos otro execute y en efecto también en la base se nos ha actualizado. Ese nos ha modificado el ID. Si revisamos que el ID es correcto, tenemos esto. Quiero esto. Quiero esto. Busquemos el empleo que creamos. Y dice que el departamento es el 3, que es ventas. En efecto, sí lo está haciendo bien. Si vemos los detalles. Nombre, Emerson Cartagena, fecha de nacimiento, fecha de contratación, el departamento que pertenece, su salario y descripción en blanco, porque así hemos creado. Regresamos. Si queremos eliminar el empleado, nos pregunta, ¿está seguro que se va a eliminar a este empleado? Nos muestra toda la información de ese empleado, le decimos sí, queremos eliminarlo, le damos a eliminar, no nos aparece aquí, revisamos la base, tenemos que el empleado, volvemos a ajustar y en efecto, no nos aparece el empleado. Eso sería aquí el ejercicio 1. Aquí mi compañero Ángel Guillermo le explicará lo que es el ejercicio 2. Buenas tardes, ingeniero. Yo le explicaré lo que es el ejercicio 2 basado en API en el proyecto. La descripción del enunciado dice la creación de una API con Net.Core 8.0 con una estructura de arquitectura de N capas, utilizando Dapper, Automapper, Swagger y Dependency Injection, con la siguiente operación: un endpoint que permite actualizar el salario de un empleado. Bueno, iniciando tenemos aquí 5 proyectos, bueno, 4 proyectos con el enunciado API, el employee bl.dal.entities. El employee.api se refiere a que el archivo define el controlador de la API para gestionar las operaciones CRUD de los empleados. Dentro de este proyecto encontraremos el mapping profile, el empleados, program CS y app.json. El mapping profile es un archivo que configura el Automapper, una biblioteca que facilita la conversión entre entidades y DTOs. En este están los comandos create map, que define el mapeo entre la entidad empleado y DTO. Y está el reverse map, que permite la conversión bidireccional.
El app settings JSON establece la conexión de la cadena hacia la base de datos y los niveles de log. El connection string define la cadena de conexión para la base de datos. Login configura el nivel de registros para la aplicación y allow host configura los hosts permitidos. Luego está Program CS. Program CS, configura los servicios y el middleware en la aplicación. Este tiene los comandos add controllers, que permite el soporte de controladores dentro de la API. El add scope, que configura la inyección de dependencias para la conexión de la base de datos. Y está el add scope, que configura la inyección de dependencias para el servicio de empleados. Este para empleados y para el repositorio de empleados. El automapper configura el automapper para la conversión de entidades y DTOs. El add swagger gen configura el swagger para la documentación de la API. El use swagger y swagger UI habilita el swagger en el entorno de desarrollo. El use HTTPS redirection redirige todas las solicitudes de HTTP a HTTPS. Y el use routing configura el enrutamiento de las solicitudes. El use authorization habilita la autorización y el map controllers mapea a los controladores de la API. Bueno, en la definición de Employee BL se refiere a de que este proyecto contiene la lógica del negocio o reglas de la aplicación. Aquí es donde se implementa la lógica que define el comportamiento del sistema, como lo puede ser la definición de interfaces y sus implementaciones que contienen la lógica del negocio, y el automapper que configura el mapeo entre los modelos y los DTOs. Dentro de empleado BL tenemos el empleado service y el empleado service. El empleado service, el empleado service, este archivo define la interfaz de servicio para los empleados, teniendo los métodos getILRsync, getByIdSync, el updateAsync y el deleteAsync. Estos definen lo que es los comandos CRUD, que son agregar, crear, modificar o eliminar. El empleado service, este archivo implementa la lógica del negocio para gestionar los empleados usando la interfaz empleado service. Luego está el DAL, empleado.dal. Este proyecto se encarga de interactuar con la base de datos u otros sistemas de almacenamiento de datos. Aquí es donde se implementan las operaciones de acceso a datos, como las interfaces y los repositorios, donde se configuran la base de datos como el empleado repository y el empleado repository. Bueno, el empleado repository define la interfaz para el repositorio de empleados, teniendo los métodos getIDasync, getByIdAsync, addAsync, el update y el deleteAsync. Y para el empleado repository, este implementa lo que es la clase o la interfaz, en este caso el empleado repository, usando Dapper para interactuar con la base de datos, utilizando los métodos ya mencionados, que cada uno significaría que ejecutan una consulta para obtener, agregar, actualizar o eliminar al empleado por medio de un ID en la base de datos. Estoy sumida en la desesperación. ¿Usted come cuando está sumida en la desesperación? Jamás he estado sumida en la desesperación. Luego está el Employee Entities, que este se refiere a un proyecto que contiene las entidades de negocios que son claves,
que son clases que se representan con los objetos de dominio. Por ejemplo, los modelos o las clases, los modelos son clases que representan la estructura de datos que se almacenan en la base de datos, como lo es en este caso el departamento y empleado. Y los DTO, los Data Transfers Objects, son las clases simplificadas que se utilizan para transferir los datos entre capas, diseñadas para mejorar la eficiencia y la claridad en la comunicación. En este caso tenemos al departamento. Dentro del departamento está el departamento ID, nombre y descripción. Que el departamento ID es el identificador único del departamento. Para el nombre, es el nombre del departamento, el cual debe ser obligatorio y debe tener una longitud mínima de 3 caracteres y una máxima de 100. Y luego está la descripción, que la descripción en este caso es opcional. Para la clase empleado, tenemos las propiedades del empleado ID, que es el identificador único del empleado, el nombre, que establece el nombre del empleado, el cual debe ser obligatorio, con una longitud mínima de 2 caracteres y una máxima de 100. Está la fecha de nacimiento, la de contratación, el salario, la descripción, que esta puede ser opcional, el departamento ID, que viene siendo el identificador del departamento al que pertenece el empleado, y su respectivo departamento. Para el empleado DTO, utiliza una transferencia de datos entre la API y el cliente, similar a la entidad de empleado, pero sin la propiedad de departamento, ya que solo contiene los datos que el cliente necesita. Bueno, para el funcionamiento de esta... ¿Cómo puede decirle buenas noches y sabe que esta debe ser la peor noche de toda mi vida? Se obtiene esta interfaz que simboliza lo que son el CRUD dentro de la base de datos, manipulando todos los datos que tengan los empleados. En este caso solo se manejaría esa única tabla. En este caso, para conseguir el get de todos los empleados, nos arroja de que tenemos efectivamente 5 empleados, que son los agregados en el proyecto anterior. Está John Doe, James Smith, Mike Johnson, Emily Davis, Michael Brown con sus respectivos ID. Si nosotros quisiéramos llamar a un empleado por medio de su ID, digamos que el 3 busca en la base de datos el número 3 y nos arroja que es Mark Johnson. Para modificar un empleado, supongamos que modificamos el empleado 3. Ya sería el empleado, quiero ver. Primero agregamos si querés un empleado para poder ese edites. Tocar eso que nos dieron. Ah, perfecto. Entonces agregaría un empleado con un ID de 6. Nombre Pepe. Fecha de nacimiento. No sería en el 2002. Del mes 7. Fecha 04. Fecha de contratación le dejaría igual. Contiene un salario de 1000. Descripción la dejamos nula. Y pertenecería al departamento 2.
Como se puede ver, se ha ejecutado correctamente el comando. Y si revisamos lo que es la base de datos, la tabla empleados, aparece efectivamente el empleado agregado, solo que con ID 7. Bueno, y para modificar lo que es el empleado agregado, tendría el ID de 6, nombre Ángel, una fecha de nacimiento sería del 2000, del 07, del 06. Fecha de contratación sería del 2023. Tendría un salario del 1500. Descripción nula. Y ahora su departamento sería el 1. Como se puede ver, se ha ejecutado correctamente. Y si verificamos lo que es la base de datos de nuevo, era una hermosa princesa y que esta era mi cámara secreta en lo alto de una torre de piedra. Ya basta de esas cosas. Perdón. Es solo que Aquí se ve mira, copiarlo mejor así simplemente. Y también ¿Por qué lo cambiaste? por todas mis fuerzas que me dijeran que decidieron que me quedaría. nada. Quiero ver el Porque te dio un error ahí. Espérame, suelta. Dame acceso. Bad request. Creo que ya sé por qué es. Y quiero que después de eso lo edito. Ni 17. No puse yo un 7. No recuerdo. Yo sé que no pusiste un 7. No he encontrado. Sí que ni 17. Entonces, dejaría para El ID. efectos el ID. Estaría modificando siempre el 7, ya que el ID sería inalterable. Si yo ejecuto esto, sería estar en success, ¿verdad? Y si yo ejecuto lo que es el get, estaría, ahí está. El ID es el único inalterable. Luego el resto sí se pueden modificar al gusto del administrador. Bueno, y eso sería todo con respecto a la modificación y el CRUD sobre la tabla empleados. Eliminalo. Una API. Para que vean que se puede eliminar también. Y el último comando por probar sería el delete. Si yo quisiera borrar el último que creamos, que sería el 7, ha mandado que lo ha hecho exitosamente. Y si verificamos en la base de datos, en la tabla, efectivamente lo ha borrado. Y por nuestra parte eso sería todo con respecto al desafío práctico 1 de BCE.